Ya que sabemos manipular un poquito las listas, vimos cómo se trabaja con ellas, vamos entonces, como las listas son recursivas, a ver cómo nuestra receta de diseño hay que acondicionarla para trabajar con datos recursivos. Bien, nuestra receta de diseño dice que lo primero que hay que hacer es convertir la información en representación de datos. Entonces, cuando el problema maneja información de tamaño variable, como es el caso cuando uno dice representemos listas de cosas, entonces se necesitan datos recursivos. Una definición de datos recursivos entonces va a ser válida si, primero que todo, contiene al menos dos cláusulas o al menos dos casos. Pues si no, sería un solo caso y entonces no sería un dato que ya existiera. Al menos una de las cláusulas de las que se hagan no puede hacer referencia al mismo tipo, porque necesitamos al menos una manera de construir datos que no se referencia a sí mismo para poder construir los datos básicos. Como cuando decíamos 0 está en P y si A está en P, A más 2 está en P, el 0 está en P es el caso básico. O como cuando decimos hay una lista vacía y hay manera de construir listas a partir de listas. La lista vacía es el caso básico. Y esos son los casos básicos que pueden haber uno, dos, tres, los que quieran, pero tiene que haber al menos uno. Al menos una de las cláusulas debe hacer referencia al mismo tipo, porque es el que asegura que los datos se pueden construir a partir de sí mismo, a partir de sí mismo, a partir de sí mismo, y entonces van creciendo el tamaño de los datos. Eso es lo que hace que podamos modelar datos de tamaño variable. Eh, y esas son las dos condiciones básicas en la definición de datos que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a convertir la información en representación de datos. El segundo paso de la receta, de la metodología, es construir la firma, el propósito y el encabezado de la función, y eso no tiene ningún cambio en este caso, se hace igual que antes. El tercer paso es las pruebas. Entonces hay que diseñar pruebas. Bien, es muy importante que estas pruebas se construyan con datos que usen las cláusulas recursivas varias veces. O sea, que utilicen las cláusulas de construcción de datos recursivos varias veces, porque eso es lo que asegura que nuestro programa va a probarse con diferentes tipos de datos y con datos construidos recursivamente. El cuarto ítem de nuestra metodología es una plantilla. Entonces, al igual que hacíamos con los datos de desglose y de estructuras, se usa una expresión cond, ¿cierto? Una condicional por cada cláusula en la definición de datos. Por eso ahorita en estas rojas hicimos dos cláusulas, si la lista era vacía y si la lista era construida con cons, ¿cierto? Ahora, si alguna de esas cláusulas trata con datos estructurados, entonces hay que utilizar los selectores apropiados. Por ejemplo, usamos first y rest en el caso de las listas. Pero dependiendo del tipo de datos que trate, pues se utilizan los selectores apropiados para poder construir la respuesta en esos casos. En los casos en que haya cláusulas recursivas, entonces hay que formular invocaciones recursivas a la función que uno mismo está diseñando. A esto se le llama recursión natural. ¿Y por qué es natural? Porque es natural, como en estas rojas, dijimos, en el caso en que estaba construido con una lista que tenía un elemento y el resto, entonces dijimos, entonces lo que se haga con esa lista tiene que ser en función de si está rojas en el resto de la lista. Entonces a esas funciones se llaman naturalmente recursivas porque la estructura de los datos hace que naturalmente uno quiera referirse a trabajar el resto de la lista con la misma función que uno está definiendo. O sea, eso no es algo construido a la fuerza, sino que es algo que nace naturalmente. Miremos un ejemplo de plantilla con las listas de cadenas. Entonces mire lo que sería una plantilla sobre una lista de cadenas. Suponiendo que una lista de cadenas es o la lista vacía, como está aquí, o la lista cons una cadena y una lista de cadenas, entonces una plantilla para una función que trabaja la lista de cadenas y devuelve alguna cosa, pues es una función, una plantilla de esta manera. Una función para lista de cadenas que recibe una lista de cadenas, que aquí le llamamos LC, y entonces la plantilla tiene condicionales, en este caso dos. Uno para el caso en que la lista de cadenas es vacía, otro para el caso en que la lista de cadenas no es vacía. Aquí hay dos posibilidades, o ponemos aquí es un cons o ponemos aquí else, que significa en cualquier otro caso. Y ponemos aquí que en ese cualquier otro caso el resultado seguramente dependerá de combinar el primero de la lista de cadenas
y una invocación recursiva de la función para lista de cadenas con el resto de la lista de cadenas y combinarla como toque según el problema. Eso sí, es una cosa que depende del problema lo que uno va a hacer allí. Entonces, con este ejemplo de plantilla, pasamos al siguiente paso de la metodología. El siguiente paso de la metodología son el código, escribir el código. Entonces, para escribir el código, primero complete las cláusulas con básicas, o sea, los casos de base, las cláusulas que no contienen recursión natural. ¿Sí? En el caso de la plantilla, pues la de la lista vacía, ¿cierto? Ahora, ¿qué hace con los otros casos? Para cada caso de recursión, asegúrese de saber lo que usted calcula con cada expresión dentro de la plantilla. Es decir, el first, el rest, la función invocada y recursivamente, entender bien qué es lo que ellas devuelven. Cuando sepa qué es lo que ellas devuelven y usted sabe cuál es el propósito de la función, entonces dirá, entonces yo las voy a combinar de tal manera. Entonces tiene que entender muy bien qué le da a cada uno para hacer una combinación efectiva y construir la respuesta para el caso de recursión. Ahorita vamos a hacer ejemplos con eso. Por último, después de construir el código, usted tiene que probar. Entonces, ¿qué hace? Pues probar con todos los casos base y los casos de recursión, probar que la cosa funciona con los ejemplos que usted construyó. Y esa es la plantilla. Miremos dos ejemplos. El primer ejemplo que vamos a ver es contar el número de elementos de una lista de cadenas. Es decir, nos piden haga una función que cuente el número de elementos de una lista de cadenas. Entonces, según la metodología, lo primero es la información en datos, pero ya sabemos que es una lista de cadenas, ya teníamos ese caso, la lista de cadenas o es vacía o es la construcción es un const de una cadena con una lista de cadenas. Esa parte ya está. La plantilla para listas de cadenas, pues ya la teníamos del ejemplo anterior, la plantilla para lista de cadenas está aquí, una función para procesar listas de cadenas tiene esta pinta que está allí en donde dice plantilla, no hay necesidad de volver sobre ello. Y ahora sí vamos entonces con cada uno de los pasos. ¿Cuál función nos pidieron? Nos pidieron una función que contara el número de elementos de una lista de cadenas. Entonces, ¿cuál es la firma de esa función? Recibe una lista de cadenas y devuelve un número. Y esa es la firma. ¿Cuál es el propósito? Aquí está en lenguaje natural. Contar el número de elementos de una lista de cadenas LC, le damos LC. Tercer caso, el encabezado. El encabezado, entonces, la función se va a llamar contar elementos de una lista de cadenas, que recibe una lista de cadenas y devuelve un número. En este caso pusimos 0, porque, insisto, todavía no estamos poniendo el código, sino un dato que sea del tipo que se espera, de tipo número. Entonces pusimos 0. Segundo paso, pruebas, o sea, casos de prueba. Entonces los casos de prueba, si tenemos la lista vacía, ¿cuántos elementos tiene la lista vacía? 0. Entonces aquí ponemos contar elementos de la lista vacía debe dar 0. ¿Cuántos elementos tiene una lista como esta, const o la empty? Pues una lista de un solo elemento, entonces colocamos contar elementos de la lista que tiene solo la palabra hola, pues debe dar 1, porque tiene un solo elemento. Y aquí tenemos un caso en que debe dar 2, y podemos poner cuantos ejemplos nos parezcan necesarios y que parezcan diferentes. Lo que pasa es que ya uno de 3, uno de 4 van a ser muy parecidos a esto y nosotros no lo vamos a poner aquí. Pero dependiendo del caso, podría valer la pena hacer otros ejemplos o no. Bien. Entonces, ¿cómo es la plantilla de contar elementos? Pues es la plantilla básica que hicimos allá arriba, pero con el nombre contar elementos allí. El resto si es vacía o si no es vacía y una combinación del primero con contar elementos del resto. Y ahí es donde tenemos que empezar a pensar en el problema como tal. Bien, entonces vamos a codificar. Entonces cuando vamos a codificar, encontramos que contar elementos tiene dos cláusulas. Si la lista es vacía, entonces si la lista es vacía, ¿cuántos elementos tiene la lista? 0. Entonces aquí colocamos 0. Aquí donde había puntos suspensivos en la plantilla, colocamos 0 en el código. Y si no, entonces habrá que coger el primero, contar elementos del resto y ver qué hacemos. Entonces, si la lista no es vacía, el primero de la lista, ¿para qué me sirve si estoy contando? Me sirve para saber que ya tengo uno. Y contar los elementos del resto. Entonces, si yo sé que el resto son 10 y el primero es 1, entonces en total hay 11. Si yo sé que el resto son 20 y el primero es 1, porque el primero siempre es solo 1, entonces hay 21 y así siempre. O sea, en general, ¿qué tenemos que hacer?
coger contar los que hay en el resto, eso me da un número, y sumarle uno, que es el primero, y eso me da el número total de elementos de la lista. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. La suma, esa combinación que había que hacer aquí es sumar, ¿qué cosa? Contar los elementos del resto de la lista con uno. Realmente el primero de la lista no me sirve para nada. O sea, saber que el primero es Juan, Francisco, Carlos, Rojas, no importa qué sea, eso no importa, importa es que es uno. Entonces ese es el uno que hay aquí. Yo le sumo al resto a contar elementos del resto de la lista, uno. ¿Mm? Ejecutemos esto, pues para que ustedes vean. Y él dice, vea, todos los tres tests pasaron. ¿Cuáles fueron los tres tests? Los tres tests. Contar elementos de la lista vacía debería dar cero. Y vean, dio cero. O contar elementos de la lista que tiene en la lista hola debería dar uno. Y miren, da uno. Y pues da lo que da porque los tests pasaron. Precisamente es lo bueno de construir los tests, que usted no tiene que empezar ahora a probarlo con los casos que sí le ocurran, sino prueba con los casos que ya diseñó en la etapa de diseño.